Dios te bendiga, Dios te guarde, amado. Estamos felices, estamos gozosos nuevamente porque estamos estudiando la palabra del Señor. Lección número 11, morando en la tierra. Lecciones de Josué acerca de la fe. Hoy la lección tiene por título Resolución de conflictos para el día jueves 11 de diciembre. La lección es sumamente importante porque es un resumen y cómo debemos afrontar los conflictos, porque indudablemente estamos en un mundo de pecado donde el conflicto va a surgir de una manera u otra. Pero de acuerdo a tu respuesta en el conflicto, va a haber una resolución satisfactoria o el conflicto va a crecer. Ante un conflicto puede suceder dos cosas: o se agrava o se soluciona y se elimina. ¿Okay? Entonces vamos a orar para dar inicio a la lección. Padre nuestro, cuya morada está en los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea tu nombre por la eternidad. Gracias te damos, oh Padre, por esta lección. Gracias te damos porque nos has conducido hasta el día de hoy y nos conducirás hasta el fin, porque así lo promete tu palabra, Señor, y la creemos totalmente. Clamamos por el perdón de nuestros pecados, oh Dios, y también de que nos limpies de toda maldad. Y pedimos especialmente que nos tomes como enteramente tuyos y que tu Santo Espíritu sea el que dirija esta lección. Oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, vamos a ver los pasos. Voy a empezar con una palabra que recuerdo que el pastor de la iglesia hace unos 10 años, cuando yo estaba allá en Venezuela, en la iglesia en Caudal, en la iglesia de la Montañita, el pastor tiene por nombre Moisés Hernández, todavía está en la misión y está a punto de jubilarse. Estábamos hablando, él estaba predicando de este asunto del conflicto y él dio una lección clara que quedó en mi corazón, que es mi mente. Y él dice, ante un conflicto, él hace la pregunta, ¿quién es el primero en llegar a pedir perdón? La respuesta natural es el que ofende, es el que tiene que llegar a pedir perdón, porque ha hecho daño a otra persona. Bueno, él asintió, pero no respondió. Entonces pensamos, no, bueno, pero el ofendido también lo puede hacer. Entonces también asintió. Y entonces la respuesta fue totalmente inesperada. Debió ser natural en nosotros saberla, porque andamos caminando en Cristo, ¿no? Y entonces él dice, bueno, la primera persona en acercarse a buscar perdón en un conflicto es aquella que está más cerca de Cristo. ¿Sí? La forma de resolución de conflicto rápida y sabia. Y es la forma en que se va a llevar a cabo. Aquel que esté más cerca de Cristo es el primero que va a pedir perdón o tratar de zanjar el conflicto. ¿Por qué? Porque en sí no puede estar enemistado con alguien, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, lo va a inquietar y necesita estar en paz con esa persona o con las personas del conflicto para poder seguir. Y entonces va a ser movido a buscar el perdón. Entonces vemos que en este caso hubo una acción, ¿sí? Se levantó un altar. Eso no se puede tapar. Se levantó un altar. Podía llevar a la confusión y llevó a la confusión. ¿Sí? Se hizo una averiguación y una averiguación para que hubiera consecuencias. O sea, no que fueron a averiguar nada más para dejar la cosa a mitad, no, sino para que se diera el caso y lo que había que hacerse se tenía que hacer, que en este caso eliminar a estas tribus. ¿Ok? Y bueno, y finalmente vemos que hubo reconciliación para la gloria de Dios. Entonces, bueno, vamos a leer Josué capítulo 22, los últimos versículos del 30 al 34 para que veamos cómo llegó la solución. Cuando Finés, el sacerdote, los príncipes de la congregación y los jefes de millares de Israel, que con él estaban, oyeron las palabras pronunciadas por los hijos de Rubén, los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo. Cuando dieron la respuesta blanda, los de Rubén, de Gad y de Manasés. Versículo 31, dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los de Gad y a los de Manasés, hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues no habéis intentado esta traición contra Jehová. Así habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. ¿Por qué? Porque si ellos actuaban sin hacer esta averiguación de manera impulsiva, los que iban a pecar eran ellos, a
actuando en contra de sus propios hermanos y el pecado le iban a traer a ellos. Entonces, como hablaste de estas cosas y nos aclaraste el asunto, estamos juntos, permanecemos en unidad, somos un solo pueblo y Dios sigue estando con nosotros. ¿Ok? Versículo 30. De luego Finés, hijo del sacerdote Eleazar, los príncipes, dejando a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad, regresaron a la tierra de Galaad, a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, y les dieron la respuesta, porque ya estaba la gente esperando, preparada para la batalla. A lo mejor había tal vez un cabecita caliente que quería ir a la guerra. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? Pero llegaron con una respuesta blanda, lo cual regocijó a todo el pueblo. Porque las guerras nunca traen nada bueno. La guerra lo que trae es muerte y desolación. No hay guerra buena. No hay guerra santa. Ok. El asunto pareció bien a los hijos de Israel y bendijeron a su Dios. No hablaron más de hacerle guerra y destruir a la tierra que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron al altar el nombre de Ed porque dijeron, testimonio es entre nosotros de que Jehová es Dios. Gloria a Dios. ¿De quién fue la gloria al final? De Dios. Porque Dios es el que debe ser glorificado en todo momento. Entonces vemos aquí los pasos del conflicto. Si hubiera podido evitar el conflicto, si desde un principio se hubieran dicho las intenciones. Cuando ellos tuvieron la inquietud, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y los hijos de Manasés tuvieron la visión de lo que iba a pasar al futuro. Ellos pudieran haber enviado una comisión a hablar con Eleazar, que era el sumo sacerdote, decir, mira, tenemos esta intención. Vamos a levantar un altar para que nuestros hijos, cuando pase el tiempo, el río Jordán no sea una división entre nosotros y nos excluyan del campamento de Israel. Se hubiera evitado. ¿Ok? Entonces, vemos allí que siempre es buena la comunicación fluida. Es lo que nos está enseñando el versículo. También es necesario hablar claro. O sea, claro y decir, no vayas a pensar que, o no decir esa palabra. Es necesario hablar claro porque cuentas claras conservan amistades. ¿Qué es lo que hace más daño en estas circunstancias? Los prejuicios. Querer nosotros entender por qué lo hiciste y elaborar el juicio de valor, como dijimos anteriormente, lo dijimos en la lección del día martes, y lo dijimos al principio, que somos dados a juzgar. Entonces nosotros queremos poner las intenciones del otro, del por qué actuó, esto lo hizo por esto y por esto. Y es un error garrafal. Entonces fíjense que cuando hay un conflicto se debe estar dispuesto a hacer un sacrificio de una parte u otra. Vemos que cuando llegaron ellos con la acusación también llegaron con una solución. O sea, ¿por qué hiciste esto? Los acusaron. Si te parece inmunda esta tierra, vámonos, pasen con nosotros a la tierra. O sea, había una intención de conciliar. Y lo importante también aquí es que de parte de ellos no había orgullo, de parte de los hijos de Israel. O sea, los que estaban del lado oriente del Jordán, las 9 tribus y media. ¿Por qué? Porque ellos aceptaron la explicación. No llegaron con un corazón duro, no, es así. O sea, ustedes lo que lo hicieron fue con este fin y no voy a cambiar. Ya nosotros sabemos, nosotros solamente vinimos a constatar que el altar estuviera aquí para buscar a los ejércitos. No, ellos aceptaron la explicación y no dejaron que el orgullo dominara sus decisiones, sino que hubo una conciliación. Entonces, ¿cuál fue el resultado? El mejor de todos, la reconciliación y la unidad. El conflicto cesó porque se aclararon las intenciones y lo más importante es que establecieron a Dios como juez. Entonces, en base a esto, vamos a leer unos versículos maravillosos. Salmo 133, el versículo 1. Mira cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten en armonía. Por supuesto que sí, mis hermanos. O sea, ¿quién no quiere estar en armonía? ¿A quién le gusta el conflicto? A nadie. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17 es un capítulo muy importante para la iglesia y para nosotros hoy, porque es la oración sacerdotal de Cristo. Entonces hoy vamos a leer el versículo del 20 al 23, pero después voy a volver a su contexto, porque muchos tuercen estos versículos para decir que debe haber una unidad a pesar de, y en base a esa unidad estamos viendo ahí las uniones ecuménicas,
que no importa cuán diferencia haya, porque debemos ser uno solo. Seamos uno, así como el Padre y Cristo son uno. Pero vamos a leer los versículos para no adelantar. Juan capítulo 17, versículo 20. Dice: pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, Cristo está orando allí por usted y por mí. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias te damos, Jesús, por tu misericordia. Me tuviste en cuenta antes de la cruz, Señor, y oraste por mí. Alabado seas tú, Señor. Y por los que van a creer también por tu predicación. También oro, Jesús. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Recuerden el versículo que hemos estado usando desde el principio de la lección también, que no es el de memorizar, porque el de memorizar es un proverbio muy útil, ¿sí? Pero Cristo diciendo que en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. Juan capítulo 13, precisamente en Juan capítulo 13, versículo 35. Versículo 23 del capítulo 17. Perdón, versículo 22. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y finalmente, versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Ok, excelente la unidad. Pero ¿unidos en qué? Unidos en la verdad. Y entonces ya Cristo había especificado en base a qué es que es esa unidad. Entonces en el capítulo 17, versículo 17, dice Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Versículo 19 dice, del capítulo 17, por supuesto: por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, que es la palabra. Entonces, la unidad que debe existir en nosotros como iglesia, sí debemos tener unidad, porque en esto conocerán que son mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. Claro que sí. Pero la unidad es la unidad en la palabra de Dios. Unidos en la verdad. Porque vemos que el ecumenismo está haciendo uniones sin importar la verdad. Tú puedes creer en Buda, pero crees en algo. Yo creo en Jesús, también creo en algo. Entonces, así como aquellos que creen en Buda hacen el bien porque son pacíficos y tienen características peculiares, podemos unirnos porque no es Dios lo que nos va a separar, porque Dios desea la unidad. Es la unidad, pero la unidad en la verdad, la unidad en su palabra. Y no estoy diciendo con esto que rechaces y contiendas con ellos. No estoy diciendo con esto. Simplemente te estoy diciendo que no te puedes unir a ellos porque no están unidos en la verdad. ¿Qué es lo que debes hacer? Actuar en base a lo que el Espíritu Santo ha hecho en ti en amor. Gandhi lo decía, hermanos. Me gusta Cristo, pero no conozco ningún cristiano. O no me agradan los cristianos. ¿Por qué? Porque no veía ese amor que genera la unidad. El amor de Dios lo recibimos de Dios, vertical. El primer y gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Un amor que desciende hasta nosotros, el amor de Dios, el amor ágape. Y a tus prójimos como a ti mismo. Recibiendo el amor de Dios, lo doy a los prójimos. Predico la verdad y el servicio que tú prestas los convences de la verdad, en amor. Esa es la característica, el método que no falla, el método de Cristo: llegar a las personas para hacer el bien, hacerse amigo. Ven y sígueme. Usted toca una puerta a ofrecer un estudio bíblico, le pueden decir que no, pero toca una puerta para ofrecerle servicio, bondad, nunca le van a decir que no. ¿Okay? Entonces, mis amados, en la resolución de conflictos priva el amor de Dios. Aquel que tenga el amor de Dios va a buscar la resolución de conflictos, porque el Espíritu de Cristo lo constriñe a realizarlo. ¿Ok?
qué. Entonces, vamos a leer un versículo también en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice: nada hagáis por rivalidad o por vanidad. O sea, no busques el conflicto. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto es la humildad. Esto fue lo que hizo Cristo. Y después vemos como dice que Cristo, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Entonces, cuando tenemos, como dijimos el día de ayer en Mateo 11:28, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, es tener en mayor estima al otro. Entonces, cuando tengas un corazón que tenga mayor estima al otro, te aseguro que los conflictos cesarán, los conflictos bajarán, porque no hay manera de mantener un conflicto en esas condiciones, porque no vas a querer imponer tu voluntad o tu opinión ante los demás. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como una provocación. Evitemos los conflictos. Es necesario hoy que estemos en unidad en la iglesia. Entonces, ¿cómo lograr esa unidad? Entrega tu corazón, ábrele completamente el corazón a Cristo, para que Él pueda, por medio de esa relación estrecha con Él, desarrollar su carácter en ti. Cuando esto sea una realidad, vamos a andar con unidad de manera natural, porque es Cristo viviendo en ti. Oremos. Padre amado, Padre celestial, Padre bueno, Dios, por sobre todas las cosas, te damos las gracias, Padre, porque vemos que no hay nada que pueda oponerse a ti. Perdona nuestros pecados, oh Dios, límpianos de toda maldad. Gracias por dejar esta lección, Señor, sobre el conflicto y la resolución que vivió Israel, porque por medio de esta enseñanza nos das una guía de cómo actuar ante los conflictos. Señor, sabemos que somos seres humanos todos tenemos diferente carácter, diferente forma de pensar, pero en ti podemos estar unidos en propósito, en misión. Y por ello clamamos a ti para que seas tú el que dirija nuestra mente, nuestro corazón. Ante la falla de algún hermano, danos humildad, teniéndolo en mayor estima que nosotros mismos, para que podamos en amor reparar esa relación. Y si alguien nos llega con una respuesta dura, responder con una respuesta blanda para que el conflicto cese. Así que clamamos a ti por tu ayuda. Esto es una oración que hacemos no con mérito alguno, porque somos pecadores, sino en los méritos y en el poder de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Maranata, Cristo viene.